Hace un mes más o menos, un muy buen guionista me preguntó cuál era mi película favorita. Segundos después respondí, Big Lebowski o El Gran Lebowski. Él se rió y dijo que también le encantaba. Sin embargo, quizás no era la respuesta académica que él esperaba. Por eso, después complementé diciendo Rashomon de Akira Kurosawa. Esa es mi película favorita. Una respuesta mucho más elegante. Él respondió, la mía es Casablanca. Sin embargo, sentí un ligero sarcasmo en su réplica. La conversación cambió rápidamente de tema, pero a mí me quedó la sensación de que esa pregunta no había sido respondida adecuadamente. Por un lado, la película del maestro japonés es una de las más importantes de la historia. Su estructura narrativa revolucionó el cine. De hecho, nació lo que se conoce hoy en día como efecto Rashomon, que lo podemos hablar en otro video. Y además está inspirada en dos excelentes cuentos del escritor japonés Rinosuke Akutagawa, algo que le suma más puntos a la respuesta. Sin embargo, a pesar de la enorme admiración y del amor genuino que le tengo a Rashomon, esa parte de la respuesta la sentí como una mentira. Por otro lado, la película de los hermanos Coen, a pesar de exponer humor al más alto nivel narrativo posible y de ser una película de culto para el público, sigue cayendo en esa categoría secundaria en que la crítica ubica a las buenas comedias. De hecho, a comedias brillantes como esta, que siempre están uno o dos escalones por debajo de un buen drama. Ahora, esa respuesta sí la sentí absolutamente sincera. Durante este mes, esa pregunta ha seguido rondando mi cabeza, una pregunta muy sencilla, y creo que por fin he llegado a una respuesta que me deja en paz, por lo menos momentáneamente, y se divide en tres. La primera parte de la respuesta es evidentemente Big Lebowski o El Gran Lebowski, una película de 1998 escrita y dirigida por los brillantes hermanos Coen, de los mejores directores del siglo XX, bueno, y también del siglo XXI porque han trabajado este siglo también. Tiene un casting espectacular. Es protagonizada por Jeff Bridges, John Goodman, Steve Buscemi, Julianne Moore, y además el trabajo de la fotografía lo hizo el maestro Roger Deakins, un cuarentón marihuanero, medio vago, al que le encanta jugar bolos, llamado Jeffrey Lebowski, pero autobautizado como The Dude, es atacado de repente en su casa por tres extraños, ya que lo confunden con su homónimo multimillonario a quien le han secuestrado a la hija. En el proceso, los atacantes se orinan en una alfombra. En consecuencia, The Dude, Jeffrey, va a la casa del multimillonario a buscarlo para que le pague la alfombra, que ha sido orinada. El resultado de esta visita es que el viejo millonario le pide ser intermediario con los criminales en el secuestro de su hija. De ahí en adelante no vale la pena realmente seguir contando la historia, pues el valor de esta película no está realmente en su trama, sino en la forma en cómo la presentan y en la construcción de los personajes que la componen. Un puñado de excéntricos, solitarios, insospechados e insólitos antihéroes que siempre parecen tener intenciones veladas detrás de lo aparente. Los Coen dijeron que para esta película se habían inspirado vagamente en las novelas y en los guiones de Raymond Chandler, que recordemos eran casi siempre film noir. Pues tiene una estructura episódica donde constantemente los personajes están tratando de revelar misterios específicos que no siempre resuelven y que llevan a más preguntas, tejiendo de esta forma una trama desesperadamente compleja que al final no es realmente importante para la película. El humor negro y las actuaciones en este filme tienen niveles estratosféricos. De hecho, a pesar de no haber sido un éxito inmediato en taquilla, no le fue mal, pero tampoco fue un éxito, se ha vuelto una película de culto. Ahora tiene un lugar importantísimo en la cultura popular y personajes como The Dude y como Walter y frases como la que tiene esta camiseta. Yeah, well, that's just like your opinion, man.
hacen parte del imaginario colectivo de millones de cinéfilos alrededor del mundo. Incluso desde el 2002 se celebra en Estados Unidos el Lebowski Fest cada año, un festival al que incluso han ido varias veces los protagonistas de la película. El Gran Lebowski o The Big Lebowski se la recomiendo a ojo cerrado y está disponible, creo que ahora en Apple TV. La segunda parte de la respuesta llegó a mí casi inconscientemente, viendo como por 20ª vez la película Manchester frente al mar. Una obra estrenada en 2016, escrita y dirigida por Kenneth Lonergan, protagonizada por Casey Affleck, Lucas Hedges, Michelle Williams y Kyle Chandler. Este sí es un drama 100%, que desde que la vi en cine me impactó. Es de esas películas que cada vez que estoy canaleando en el televisor y me la encuentro, la dejo. No importa si está empezando, en la mitad, terminando, siempre la dejo. Manchester frente al mar cuenta la historia de un hombre roto, deshecho por la muerte de sus hijos, que tras el fallecimiento de su hermano es nombrado como tutor y guardián de su sobrino adolescente. Esta situación es el inicio de 2 viajes emocionales para los protagonistas. Para Patrick, el joven, un viaje por el mundo, por la vida sin su padre. Para el tío Lee, un viaje al pasado que representa volver al lugar donde perdió a sus hijos y donde debe enfrentar de nuevo el peso de la culpa que carga sobre sus hombros. Ahora, a pesar del melodrama enorme que potencialmente representaría esta película, tiene la maestría de no caer en el drama barato, sino que examina la tragedia desde un lado muy humano y especialmente muy cotidiano. Explora cómo poco a poco las pérdidas, las ausencias se van instaurando en nuestras vidas, en nuestras rutinas, hasta que se aprende a vivir con un dolor que jamás se va a ir. La dirección es precisa, al servicio de la historia totalmente. Las actuaciones están en el punto perfecto, pues no se perciben estrellas de cine, sino personas reales en la pantalla. La puesta en escena es muy clásica. En general, es una película que explora la muerte, pero más allá, el impacto de la muerte en la vida de los que quedan, de los que la lloran. De nuevo, todo estructurado desde la más humana y sincera cotidianidad, con una elegancia admirables. Creo que Manchester by the Sea también está en Apple TV y hasta hace poco está en Netflix. Creo que Big Lebowski hasta hace muy poco está en Netflix también. Creo que Manchester frente al mar la pasan en televisión con bastante frecuencia. La tercera parte de la respuesta llegó recientemente, como en diciembre pasado. Subrayo esta fecha porque para ese punto de mi vida, mi perspectiva como espectador estaba mucho más educada. Mucho más que cuando vi las 2 películas anteriores por primera vez. Pues no solo he visto y analizado muchísimas más películas ahora, sino que terminé mi maestría en dirección cinematográfica. Y adicionalmente tengo un poquito de experiencia en la industria. A la luz de esta idea, el hecho de que me impactara tanto esta película al punto de verla 2 veces seguidas, o sea, terminó e inmediatamente la volví a poner, es aún más relevante. Estoy hablando de The French Connection, la película de 1971 dirigida por William Friedkin. Por cierto, un director poco discutido que tiene películas geniales como El Exorcista y como To Live and Die in LA. La Conexión Francesa, en español suena un poco aburrido, está protagonizada por Gene Hackman, Roy Scheider y Fernando Rey. Está inspirada en la novela homónima de 1969 de Robin Moore, que además se basó en un caso real para escribir su libro. Se podría clasificar esta película como un neo-noir, un thriller con una acción muy bien rodada, que cuenta la historia de 2 detectives del Departamento de Policía de Nueva York, Jimmy Doyle y Buddy Russo, quienes persiguen a un traficante de heroína francés llamado Alan Chamier, que tiene a las autoridades gringas contra la pared. Viendo The French Connection, es muy impactante darse cuenta cómo su puesta en escena parece de una película de acción moderna, incluso mucho más depurada y refinada. Leyendo críticas de la época, publicaciones importantísimas en Estados Unidos como The New York Times y
The Chicago Sun-Times, que tenía al mejor crítico de cine de Estados Unidos, Roger Ebert, las críticas subrayaban precisamente lo novedoso y vanguardista de la puesta en escena, que además ponía en primer plano el talento de su director. Esto es lo que a mí me hace entender la importancia de esta película para el cine actual. Evidencia cómo su propuesta visual ha influido en los thrillers e historias de crimen que se rodarían durante los siguientes 50 años, hasta el sol de hoy. Además, la fotografía de Owen Roizman es brutal, dinámica, realista, vanguardista para la época. Gene Hackman y Fernando Rey hacen quizás de los mejores papeles de su carrera, pero sinceramente creo que la estrella realmente aquí es Friedkin, pues construyó una puesta en escena, una narrativa con una cadencia casi matemática, que mezcla suspenso, acción, sarcasmo, que no cae en la trampa de meter romances innecesarios. En otras palabras, una película que cambió para siempre la forma de contar historias en el cine y a la que se le debe dar mucha más importancia. La escena en que Doyle persigue a Charnier en el metro de Nueva York no solo es un clásico del cine americano, sino que ha sido copiada y homenajeada decenas de veces. Se la recomiendo con todo el entusiasmo a ojo cerrado. Esta segurísimo está en Star Plus. Dicho todo esto, después de este análisis me di cuenta de que hay una película que reúne elementos importantes de las tres que comenté hoy. Una película que he visto muchísimas veces, una película que ama a mi familia además, y que posiblemente pueda ser mi favorita. Pero ya se las cuento en otro video. Por ahora, esas son entonces mis tres películas favoritas. Espero humildemente que la vida me permita hacer una propia, una película mía que se acerque así sea tangencialmente a la calidad de las obras que hoy discutimos. La buena noticia es que la industria del cine y la televisión en Colombia está creciendo a buen paso, y una de las producciones que lo demuestran, a pesar de sus incontables clichés y de sus hipérboles, es La Primera Vez de Netflix. Yo ya la analicé y te dejo por acá el video.